Apreciados amigos, bienvenidos nuevamente a otra emisión de el Diplomado en Derechos Humanos auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Dando continuación a lo que veníamos tratando como introducción a la teoría del poder como presupuesto de los derechos humanos, corresponde hoy asumir, después de haber analizado ya dos tipologías anteriores del poder. Es decir, habíamos hablado del poder económico, del poder ideológico, y vamos a abordar hoy el problema del poder político. Como en ninguna época de la humanidad, la política como una esfera propia de una sociedad ha tenido tanta importancia. Es además un producto, podríamos llamar así, como de la posmodernidad, en donde la política se coloca a la orden del día frente a otras categorías sociales que están también siendo analizadas de manera paralela. La política se ha afianzado en todos los contextos de la vida humana, hasta tornarse como en el nivel determinante del mundo actual. Incluso las religiones, para sobrevivir, se han tornado en ciertas formas de poder político, se han transformado. Cada vez más se ha materializado la idea de lo político en el ejercicio de las religiones. Y esto también por lo que además representan intereses de carácter económico muy importantes y por lo que significa una fortificación de las instituciones religiosas como forma de poder. Las actuaciones individuales, privadas, se asocian a condiciones de poder. Las actuaciones colectivas y el surgimiento de los derechos de las colectividades ratifican la emergencia expansiva también de lo político. Por lo tanto, dedicaremos un poco más de atención a la esfera del poder político. Bien, las sociedades en su contexto, en su organización, generalmente se estructuran a partir de la organización sistemática de todas las formaciones, las formas de relaciones sociales, mediante la cual se estructura una sociedad. Todas las redes sociales de todos los órdenes implican necesariamente la estructuración de unos intereses específicos que van dirigidos como a una naturaleza colectiva. Porque de todas maneras el poder político está determinado a solucionar las contradicciones que generan los núcleos sociales, ¿no? Retomando un poco como la definición de Bourdieu sobre el problema del poder político, se podría afirmar que el poder político es una fuerza, ya vamos explicando esta definición punto por punto, ¿sí? El poder político es una fuerza al servicio de una idea, nacida de la voluntad social preponderante, destinada a conducir al grupo hacia un orden social que estima benéfico y que, llegado el caso, capaz de imponer a los miembros los comportamientos que esta búsqueda impone. Por consiguiente, así el poder es una fuerza de voluntad social cuyo fin es dar
conexión al grupo en la búsqueda de un beneficio común. Esto tiene una consecuencia, el pensar que lo político siempre tiene la tendencia a solucionar los conflictos de la comunidad. El poder político genera una relación de mando y obediencia que se ejecuta a través del Estado. Así, el poder del Estado no es más que el instrumento por medio del cual el poder político concreta esta relación de mando-obediencia. Ya explicaremos un poquito más adelante sobre lo que significa esta relación de mando y obediencia en el mismo curso de desarrollo del concepto a través de la ilustración. El poder político es entonces la organización sistemática de todas las formas de relación social mediante la cual se estructura una sociedad. Es la relación de los poderes dominantes con fines de lograr unos objetivos sociales. Siempre todo poder dominante va encaminado a unos objetivos sociales. Dentro de los poderes diseminados en la sociedad existen grupos humanos, organizaciones, partidos políticos que pretenden sobresalir y materializar sus capacidades de decisión. Es decir, que logran conquistar una hegemonía sobre otros individuos y grupos. Este poder hegemónico, esta capacidad de dominación, es lo que se denomina el poder político. Por esta razón, un ejemplo de poder político son los partidos políticos, que no son más que organizaciones sociales estructuradas que pretenden mediante doctrinas, conceptos, propuestas programáticas, unificar a su favor grupos de presión, sociedad civil, etnias, estratos sociales, etc., para consolidar una hegemonía. Es lo que Bourdieu en su definición llama un elemento social preponderante. Y de esta manera, entonces, conquistar y lograr, ahí sí, el poder del Estado, con el fin de gobernar. Habrá entonces muchos partidos y movimientos, pero solo uno, mediante el régimen democrático, logrará el poder del Estado. La pugna justamente entre los partidos a través de la lucha programática y de las propuestas sociales consiste en buscar la hegemonía de uno sobre los otros para poder lograr justo el poder del Estado para gobernar. Como el poder no puede ser legítimo, siempre, ¿no? Es decir, que puede ser alguna vez ilegítimo, toda hegemonía tiene una aceptación implícita de intereses colectivos. Es un poder legítimo. La legitimidad está dada por esta aceptación. Se piensa en principio que el poder del Estado es un poder político y que todo lo que tenga que ver con el Estado es la política. El concepto de Estado es generalmente un concepto político, independientemente de cómo éste se conciba. Por lo tanto, el Estado se ubica dentro de lo político o dentro de la política. Pero asimismo la política se ubica dentro del poder, como quien dice, ejercer el poder es un acto político. En la medida en que hay una forma de dominación legítima
o ilegítimo. Incluyendo, para iniciar esta premisa, el Estado se ubica dentro de la política, pero asimismo está en el estudio del ejercicio del poder, sea del Estado o de cualquier otro poder. Dijimos que había también un poder económico y un poder ideológico. Así, el poder del padre sobre el hijo, por ejemplo, del amo sobre el esclavo, del gobernante sobre los gobernados, pensando en Aristóteles, es un poder político. El poder paternal es ejercido, por ejemplo, sobre los hijos. El poder patronal o un poder despótico son intereses del amo sobre el esclavo. Y el poder político en general es un interés de quien gobierna y al mismo tiempo de quien es gobernado. Es decir, que puede haber un poder político tanto en quien gobierna como es gobernado. Por eso en las definiciones que dimos anteriormente, el poder diseminado en la sociedad también se traslada a la sociedad y se conforma en un poder, que es diferente del poder política y económicamente dominante, como dice Marx. El poder político se identifica con el ejercicio de la fuerza, generalmente, y es definido como el poder que para obtener los efectos deseados tiene derecho a servirse de la fuerza. Para la definición del poder político, el uso de la fuerza física es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, ya que el poder basado sobre la fuerza exclusivamente no puede sobrevivir. Max Weber plantea que la reserva para sí del Estado del uso de la coacción y de la fuerza es el indicativo del ejercicio del poder. Solo un Estado que se reserve para sí ese derecho y esa coacción de la fuerza es un Estado fuerte que es necesario. Asunto que habría que ver, tener muy en cuenta en el caso de los estudios de la evolución del Estado colombiano, sobre todo con la presencia de una multiplicidad de estados que no están controlados por el Estado mismo colombiano. Cuando el uso de la fuerza se reserva sobre alguien o algo, es razón suficiente para ejercer el poder. En el caso weberiano del uso de la fuerza le corresponde solo al soberano, decía Hobbes. Este planteamiento tiene un origen también hobbesiano, que es la reserva de la fuerza para el soberano. Solo que en la condición de Hobbes, el soberano es la divinidad, es Dios. Para el caso del liberalismo, pues es el pueblo, entonces el soberano, entonces la fuerza le corresponde ejercerla al soberano a través de el poder del Estado, que es democráticamente elegido. Por ejemplo, para Kelsen, el Estado es un ordenamiento de carácter coercitivo. El Estado es una organización política porque es un ordenamiento que regula el uso de la fuerza. Como quien dice, el Estado es el derecho positivo, es la norma jurídica. Incluso se podría pensar que en estas relaciones entre el derecho y el Estado, teniendo en cuenta que el Estado es la limitación, debe luchar por la limitación del poder para obtener un beneficio común, es en ese interregno de derecho y Estado en donde podemos nosotros evocar un discurso de los derechos humanos. Hay una asimetría entre el poder del pueblo y el poder político. El uno debería fundarse en el otro, pero la democracia en el ejercicio del poder
tiende a ser solo una democracia de carácter formal. La democracia participativa tiende a solucionar este vacío, en la medida de que no es el cedimiento de la capacidad de poder para que otros lo ejerzan, sino es el problema de la participación política directa. En relación con la democracia representativa, se amplía la participación en la decisión y en el ejercicio y el control del poder. Es decir, que el Estado puede, a través del ejercicio de su poder, controlar los límites de este mismo. Bien, pero además de ese poder, como estábamos hablando en la definición de Kelsen, de que hay una estructura normativa, un constructo normativo, entonces existe también un poder radicado en el poder del Estado y como parte de él, que es el poder jurídico. Sobre todo después de la Revolución Francesa, cuando se hace la definición sobre el Estado de Derecho, significa que es un Estado que está atado y regido y controlado por la norma jurídica, ¿no? Entonces todos los ámbitos de actuación entonces generan un poder de carácter jurídico. Este poder jurídico se expresa diseminado entre las personas y los grupos que están reglados por normas jurídicas. Es lo que conforma y justifica la existencia de un sistema jurídico, en últimas, de un Estado de Derecho. Esta es también una forma de poder. Todo ordenamiento jurídico también tiene la capacidad de otorgar capacidades y facultades a una persona o a un grupo de personas, lo que origina un derecho subjetivo como poder, cuando se trata de personas, ya que el individuo facultado puede reclamar unos derechos que se expresan, por ejemplo, en los derechos fundamentales, los cuales, en cuanto a derechos subjetivos que pertenecen al sujeto, son reconocidos como derechos constitucionales. Pero una persona o un grupo de personas con derechos subjetivos puede dar a otra un poder para que lo represente, para que actúe en su nombre. Es el poder de la presentación, de la representación, y forma parte también de la estructura normativa como un poder jurídico. Incluso cuando se habla de dar poder en términos de litigio, significa que se cede el poder para que alguien abogue por otra persona. De otro lado, la síntesis de las tres formas de poder, económico, político e ideológico, determina la existencia del poder del Estado, que los estructura en una sola intención. El Estado puede así imponer conductas a los ciudadanos y a los diferentes grupos sociales, ¿no? Es lo que se denomina en la ciencia política la suprema potestad rectora y coactiva del Estado, que es parte de ese discurso, ¿no? El poder del Estado, entonces, es la articulación de todos los demás poderes. Es la articulación del poder político con el poder jurídico, con el poder económico y con el poder ideológico. ¿Articulados todos en qué? En un proceso de institucionalización. Es decir, que todo este conjunto reglado en un proceso de instituciones adoptadas por el Estado es lo que conforma el poder del Estado. De esta manera, eliminamos la posibilidad de que exista
un concepto reducido del poder político solamente al poder del Estado, ya que entran allí otros tipos de conceptos como es, por ejemplo, el poder ideológico. En una relación estructurada de formas de poder, aunque básicamente el poder económico y el poder jurídico político, que son los dos que más se ven de manera visible, se pueden visibilizar en el contexto de las estructuras normativas de los estados, ¿no? Es esa alianza entre el poder económico y el poder jurídico político, en el cual el poder jurídico político pues regla todas las condiciones de las relaciones económicas. E incluso en las sociedades modernas se ve como el poder económico a veces tiende a ser una supremacía sobre el poder político, ¿no? En el sentido de que se personaliza la acción de los grupos, ¿no? Puede definirse como la soberanía que tiene el Estado sobre los ciudadanos, el poder del Estado, de imponer normas de conducta, incluso bajo la amenaza de sanciones. Esta suprema potestad rectora y coactiva del Estado que se coloca como un principio. Continuando, decíamos antes que el poder del Estado es el instrumento por medio del cual el poder político concreta una relación de mando-obediencia. El poder estatal entonces es más limitado y está referido a aquella parte del poder político que consiste en la relación mando-obediencia que se da en dos sentidos, o entre los ocupantes de cargos públicos o cargos de gobierno, o entre el poder del Estado y los gobernados. El poder del Estado dota a sus autoridades de un elemento que ellas no poseen, que es la coerción, que es la fuerza, en virtud de la cual puede obligar a alguien a encuadrar una determinada conducta. En realidad, el poder político es el género y el poder estatal es la especie. Podríamos decir que el poder estatal es solo una parte del poder político, ¿no? Bien, es necesario, debido a las circunstancias del mundo moderno y de los conflictos que estamos hoy eh, sobrellevando a nivel internacional, hacer una acotación, aunque sea pequeña, sobre el poder religioso. Ya dijimos que había eh, un poder del Estado, un poder ideológico, un poder económico, y entonces es necesario adelantar algo sobre el poder religioso. El poder religioso está basado fundamentalmente sobre el principio de la autoridad. Y la autoridad no es más que la personalización del poder. Es decir, que es autoridad aquella persona que tiene un poder el cual se le ha adjudicado y que tiene un origen perfectamente identificable, ¿no? El poder religioso forma parte del poder social. Ya algunos sociólogos del siglo XVIII decían que la religión tenía precisamente la capacidad de coadyuvar y de reunir, unificar las relaciones de tipo social, ¿no? A través de las ideas religiosas, ¿no? En la Edad Media se sostuvo fundamentalmente por este concepto teísta omnipresente que se hacía eh, extensible a toda la sociedad estamentaria del medioevo, ¿no? Es una forma de poder social.
y que en la modernidad, ante el reconocimiento que esto tiene, entonces se comienza a utilizar ese poder religioso, ¿sí?, en favor del poder político. E incluso el poder religioso se transforma en poder político. Es el poder religioso, ¿no? Es el poder que se basa en un sistema de creencias, de prácticas, consagradas como necesarias y verdaderas. Esto de ser necesarias y verdaderas tiene que ver con el dogma, ¿no? Es lo que se acepta como tal, en el sentido de la revelación. Es decir, está escrito en códigos revelados. Y eso es válido tanto para el cristianismo como para el budismo, como para muchas religiones. Incluso el Corán en el Medio Oriente cumple el papel no solamente del aglutinamiento religioso y del control de la moral, sino que también es asimismo el Corán una constitución política, la cual debe ser obedecida a través de la fe, ¿no? Por eso son condiciones consideradas como necesarias y verdaderas, que no se pueden objetar, ¿no?, que ofrecen a las personas una visión del mundo. ¿Por qué una visión del mundo? Porque toda religión está basada en el mito. Es decir, no hay ninguna religión que no esté basada en un mito y que esté segregada en el conjunto social a través de la aceptación de ese mito inicial, el cual va a determinar las actuaciones posteriores de la gente, de los individuos, de los sujetos y de las comunidades sociales. Es una visión del mundo que tiene una particularidad y es que subyuga el cuerpo, que es de carácter material, al alma, es decir, al espíritu, y que actúa como un ente dominador de los actos y de los pensamientos, y que ejerce una influencia en la conducta. La religión cumple así un papel aglutinador de la sociedad a través de un elemento que es la manipulación de la fe. Es decir, la autoridad religiosa manipula la fe de todos los creyentes para pretender objetivos específicos. Así, por ejemplo, un ejemplo puede ser el cristianismo, que tiene una ideología, que tiene unos conceptos morales preliminares de las civilizaciones hebreas y todo esto, y forma un código moral, un código de comportamiento, y que se practica como tal. Pero después, cuando se transforma en iglesia, que la iglesia ya es la institucionalidad del cristianismo, entonces crea una relación del poder muy visible, ¿no? Es decir, baste decir que el Banco Ambrosiano o el Banco del Vaticano juntos manejan un tercio de eh, de las finanzas de Europa, ¿no? Entonces se convierte en un poder específico, un poder que tiene que ver con el poder del Estado, porque los estados asimismo, en aceptación o no aceptación de los poderes religiosos, de todas maneras los tiene en cuenta para lograr sus fines específicos políticos de aglutinamiento, ¿no? Incluso hoy en día se habla de confesiones religiosas que conforman evidentemente movimientos de carácter político. En Colombia tenemos muchos ejemplos de esos, ¿no?, en que hay grupos religiosos que colocan uno o dos o tres senadores. Entonces, en ese sentido, tienen una manifestación de carácter político. Y que ese carácter político, además de manejar un poder económico en la manipulación de la fe, sirve como de control precisamente de la sociedad para que no se salga de sus cauces, en el caso del derecho a la rebelión o de la aplicación de otras cosas de la fe, ¿no? Pero también este poder religioso tiene su expresión en estos momentos en algo que estamos viviendo, y es, por ejemplo, el problema del fundamentalismo. El fundamentalismo tiene unas características específicas
que es que el fundamentalismo es la expresión en la cual se activa políticamente el contenido religioso. Ya hablábamos de esos movimientos que de pronto se expresan religiosamente pero que ocupan escaños políticos. En el fundamentalismo esta activación política eh, es desmesurada y tiene unas características muy particulares, ¿no? El poder religioso cobra fundamentalmente importancia para este momento en el mundo, ¿no? El poder político tiende a ser organizado conforme a una ideología y a un poder religioso. Tiene una tendencia, otra característica es que tiene una tendencia a es vulnerable al fanatismo, ¿no? Está cerca del fanatismo. Y el fanatismo, en términos del ejercicio de la conciencia, es un irracionalismo. Por eso, desde Occidente, cuando nosotros miramos a Oriente en los fundamentalistas, no entendemos cómo se inmolan. El problema de las Torres Gemelas. Entonces, una tendencia al fanatismo que es necesariamente irracional. Es además el fundamentalismo un soporte ideológico del totalitarismo, debido a sus contenidos profundamente dogmáticos, ¿no? El totalitarismo se define como esa actitud, esa forma política que es dogmática y que no permite sino ciertos comportamientos de carácter estrecho, ¿no? Sobre todo en relación al ejercicio de la libertad. Entonces tiene esta tendencia al totalitarismo. O puede ser muy importante para el totalitarismo en un momento de un desarrollo de la sociedad, ¿no? El fundamentalismo también tiene otra característica y es que tiene el culto a la personalidad. Este culto a la personalidad, que es a la sacralización de la autoridad y que va unificado y que incluso tuvo sus expresiones incluso dentro del concepto de la construcción de un socialismo contemporáneo, ¿no? Este culto a la personalidad eh, era casi religioso en el socialismo posterior al leninismo del año 24 y ese culto a la personalidad, por ejemplo, se dio en Joseph Stalin, ¿no? Que alrededor de Stalin se tejió cierta sacralidad como aceptación de autoridad socialista, ¿no? Y además con toda la formación y las tergiversaciones que implicaron la comprensión del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces ese culto a la personalidad y que al diferirse, por ejemplo, de la revolución bolchevique, la revolución china lo toma como una parte central de su personalidad interna como proyecto político y es en Mao en donde se expresa uno de los cultos a la personalidad contemporáneos más destacados, ¿no? Es en cierta medida una forma de fundamentalismo, ¿no? También este tipo de cosas. Pero el fundamentalismo tiene por esencia un culto a la personalidad. Tiene una tendencia, ya hablándolo desde el punto de vista del cristianismo y de la iglesia como organización, una tendencia al clericalismo, es decir, a la prédica clerical, que es la que maneja unas formas de poder inscritas en una sociedad específica, ¿no? Y que tienden a otro problema, a otra característica del fundamentalismo, que es la manipulación de las masas, ¿no? Entonces, en pro de una idea religiosa, del ejercicio de una forma de conciencia, entonces se manipulan las masas incluso hasta el punto de la inmolación o masiva o individual para cumplir los fines de Alá o cosas de estas que se dan en el mundo contemporáneo, ¿no? La religión es un instrumento de alienación, no es un instrumento
de liberación. Y puede parecer un concepto marxista, ¿no? Aquello que se dice por ahí con mucha frecuencia, que la religión es el opio del pueblo, pero sí evidentemente es un instrumento de alienación, porque es enajenante en el sentido en que se cede lo propio y los principios de autonomía en la práctica de unos principios completamente dogmáticos que regulan el comportamiento humano. No es, por tanto, un instrumento de liberación. Y tiene otra característica, que es que en su estructura, con todas estas características adicionales, presenta generalmente, sobre todo a nivel internacional, una negación de los derechos humanos. Ya vemos cómo es muy difícil penetrar en una práctica de los derechos humanos ante el Corán o ante el budismo o el taoísmo en sus prácticas religiosas, ¿no? Entonces hay una negación evidente de los derechos humanos. Entonces todo fundamentalismo, instituido o no instituido, ¿sí?, niegan fundamentalmente los derechos humanos. Por eso se dice a veces que el discurso de los derechos humanos es un discurso de Occidente. Nosotros somos realmente un apéndice de la cultura occidental. Entonces, en ese sentido, en pro de lo que llamamos civilización, entonces defendemos la posición liberal de los derechos humanos, el respeto al uso de las libertades y, en los desarrollos de la conquista de la dignidad humana van apareciendo cada vez más nuevos derechos, como lo decíamos en la primera conferencia, ¿cierto? Y que hay una negación, que, que hay una aceptación, digamos, racional de los derechos humanos que van incluidas en las constitucionalidades de todos los países contemporáneos. Bien, otra acepción del poder del Estado, este fundamentalismo forma parte también de un poder del Estado, como se puede observar por sus características, ¿no? Otra aceptación, otra acepción, digamos, otra forma del poder del Estado es la clásica, la forma clásica que nosotros heredamos de la Revolución Francesa, ¿sí?, que es la de la división de los poderes. Es decir, tenemos un poder, la división de los poderes que procede de la Ilustración con John Locke y Montesquieu. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa también es una forma de acepción del poder. Por eso se habla en eso del poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y que si examinamos, todos tienen su origen, su génesis en instituciones previamente concebidas para tal fin. Los parlamentos son los que hacen las leyes, los ejecutivos los que las ejecutan, ¿sí?, y el poder judicial el que juzga, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese sistema como de frenos y contrapesos inicial que se inventó en el periodo de la Ilustración. Aunque el concepto ha cambiado hoy en día, persiste el subtexto filosófico político del sistema de frenos y contrapesos. Es decir, un poder tiene que establecer unas limitaciones del otro poder de tal manera que al ponerlos en una balanza se equilibren y entonces se establece un sistema de frenos y contrapesos, que no quiere decir que sean con una exactitud matemática, donde se establezca una sola línea horizontal entre los tres poderes, porque los sistemas políticos contemporáneos precisamente se definen como la supremacía de uno de los tres poderes sobre el otro, ¿no? El parlamentarismo como sistema político implica la preeminencia del Parlamento sobre el Ejecutivo, o en el caso de Estados Unidos, entonces el presidencialismo, hay una preeminencia del Poder Ejecutivo sobre las Cortes y sobre, y sobre
sobre las corporaciones. Sin embargo, indistintamente esto se expresa según los regímenes políticos, este sistema de frenos y contrapesos, de manera diferente. De pronto, la supremacía del Parlamento en el régimen parlamentario, por ejemplo. El nuestro es de origen presidencialista, en donde el Parlamento sigue supeditado al reparto de los intereses burocráticos que el presidente maneja. También frente al Poder Judicial. Eso desde lo atinente al poder visto de manera externa, en su externalidad. En lo referente a lo interno existen poderes que pueden tornarse determinantes. Otro tipo de poderes, o dicen otros sociólogos, otras formas disimuladas de poder o unos subpoderes, ¿sí? Como por ejemplo el poder militar. Es decir, no deja de haber una supremacía de lo militar en el desarrollo de ciertas concepciones del sistema político, ¿no? Ya se ha dado en el periodo de los golpes del Cono Sur la supremacía del poder militar. Además de ese poder militar, existe el poder de los medios de comunicación. Dice que el que tiene la información tiene el poder. Y tiene el poder de comunicar y de utilizar esa comunicación a su favor, ¿no? Por eso a los medios de comunicación se ha dado en llamar el cuarto poder, que es el poder de las comunicaciones, precisamente. Ese permite incluso las asesorías de imágenes para vender campañas publicitarias, la utilización de los medios para terciar y manipular incluso ideas programáticas, ¿no? Y el otro es el poder de la Iglesia como institución, en los cuales ya existen convenios institucionales entre el Estado y la Iglesia. En la Revolución Francesa lo primero que se hizo fue hacer una separación tajante entre la Iglesia y el Estado, en la medida en que la Iglesia representaba todo el poder del absolutismo. Y entonces se separa, cosa que no ha sido posible en nuestro organigrama de sistema político, ¿no? Separar totalmente la Iglesia del Estado. Y sin embargo, aún en los países en donde existe una separación tajante entre la Iglesia y el Estado, existen convenios con el fin de utilizar eficacia y eficiencia en el gobierno, ¿no? Es decir, el poder y la capacidad de influir en el poder estatal de las instituciones. Si la fuerza y el poder del Estado está fundamentada en el ejercicio cuya supremacía llevó en América Latina a los llamados golpes de Estado, ya sean de izquierda o de derecha, ¿no? Tiene su origen en una democracia frágil o débil institucionalmente, incluso de un Estado profundamente débil. Los estados débiles, que se expresan a lo Weber, en el sentido de decir que no se reservan para sí ese derecho de la coacción y de la fuerza, ¿no? Son estados que son susceptibles de la aparición de muchos paraestados, como en el caso colombiano. Pero asimismo, hacia el interior se registra también otro tipo de poder, que es el poder constituyente. Este poder constituyente, en la medida en que tiene su origen en la soberanía del pueblo y que tiene esta capacidad originaria del pueblo en las democracias, sobre todo participativas, no representativas, de tomar decisiones acerca de asuntos fundamentales. Entonces están expresados los mecanismos de participación, como en el caso de nuestra Constitución del 91, ¿no? Que tiene
un enorme capítulo de mecanismos de participación social y política, ¿no? Y que se expresan en los ya conocidos como los referendos, el plebiscito, las consultas populares, etcétera, ¿no? Eso hacia el interior y hacia afuera, es decir, ad extra, como dice en buen latín, como cuando se habla del Estado como poder soberano o soberanía del Estado frente a las demás soberanías de otros estados. Entonces eso es hacia el exterior. Entonces también, frente a la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos es una filosofía política que viene desde Roma, desde el derecho de gentes, ¿no? Entonces, eh, este poder soberano también va en coadyuvancia con los poderes de otros estados mediante pactos, ¿no? Para afirmar soberanía frente a otros estados precisamente, ¿no? Y se trata del respeto mutuo, ¿no? Bien, creo que está claro, digamos, lo que es el poder del Estado hasta aquí, ¿no? Y entonces, pues está un poco riguroso, pues para el efecto de lo que pretendemos que es reafirmar el discurso de los derechos humanos, pero desde el punto de vista de la ciencia política toca hacer ciertas claridades generales que nos permitan abordar en dónde se ubican todo el sistema de derechos civiles y políticos y los demás derechos que se han logrado en el proceso de conquista de nuevas y recientes de la dignidad humana. Ahora corresponde de por medio otro problema, que es el problema de la clasificación del poder. Pues ya de por sí, en la exposición anterior se han prefijado como la bitácora general de una clasificación del poder, ¿no? Después de, digamos, de este esfuerzo de enumeración de manifestaciones del poder, podemos intentar ya una clasificación del poder que en su acepción más general, ¿no? O que en la acepción más general sería, ¿no? Primero, un poder físico y natural, es decir, un poder que es el que se ejerce por la fuerza, ya sea del ejercicio o de la naturaleza, y que ahí es justamente en donde está en estricto el poder del Estado, que es en ese esfuerzo, en ese poder físico y natural, que es el ejercicio de la fuerza. Pero existe frente a ese poder de la fuerza que está impreso en el Estado, como forma de multiplicación y de repetición, se encuentra de otro lado el poder social, es decir, el poder que está en las relaciones sociales y que tiene dos criterios especiales, ese poder social. Eh, por los efectos de ese poder social, los efectos que son inherentes a la sociedad como tal, de ese poder social, se podría clasificar en un poder social de influencia, es decir, que es mediante la explicación, mediante unas relaciones de coordinación y no de oposición, como dijimos en la clasificación que nosotros hicimos anteriormente, en las relaciones de violencia y las relaciones de oposición. Las relaciones de violencia y de oposición y las relaciones de coordinación, en donde ese poder social se dice que es un poder social precisamente porque es el acuerdo tácito entre las comunidades, entre los puntos en conflicto, los extremos de la ecuación que están ubicados en la realización de un conflicto, entonces entran en un proceso de coordinación y tienen por lo tanto un tipo de soluciones diferentes y es en la cual se ubican también los derechos humanos específicamente. Pues a eso es a lo que se aspira, ¿no? A ubicarnos dentro de ese poder social de influencia más que en el poder social de oposición.
Existe un poder social también de determinación de la conducta ajena, es decir, por relaciones coercitivas, ¿no? Relaciones sociales de conflicto, en donde hay un poder dominante y un poder dominado, es decir, hay un poder, hay una hegemonía que domina a los demás sectores y por tanto ejerce una dominación por su naturaleza misma. En síntesis, las relaciones sociales de conflicto son relaciones de oposición. Y las relaciones sociales de coordinación son relaciones de no oposición. Entonces, las de conflicto que ejercen un poder dominante pueden estar inscritas en la clasificación de lo económico, lo ideológico, lo político, lo jurídico, el cuarto poder de las comunicaciones, el poder religioso, el científico y tecnológico y el poder del Estado. En todo ese conjunto de poderes se encuentran inscritas las relaciones de conflicto o de oposición. El poder del Estado, que puede clasificarse también en un poder soberano, es decir, el poder soberano es aquel el que tiene el pueblo como titular, que es lo que corresponde al Estado moderno. La soberanía del Estado o potencia en relación con otros estados, de los que ya hablábamos. El poder constituyente, es decir, que es el pueblo como poder soberano. Es decir, hablando del origen del poder, entonces o el origen está en Dios o el soberano está en la ratificación de la divinidad, como se decía en la ilustración a partir de Hobbes, o el origen del poder está el soberano en el pueblo. La clasificación clásica del poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son los distintos gobiernos, los distintos formas de gobierno y el poder militar. Eso sería como una clasificación de ese poder del Estado. Es decir, todos estos elementos conforman el poder del Estado. Ahora, en relación con el alcance del poder de dominación, se puede decir que hay un poder como una coacción o fuerza, que hay un poder como disuasión y hay que un poder como persuasión. El poder de la coacción o fuerza pues corresponde a las relaciones de conflicto. En cambio, la disuasión y la persuasión corresponden a las relaciones sociales de coordinación. Ahora, en relación a los efectos de la dominación, es decir, las resultantes que se da en una relación de dominación, se puede hablar de un poder como legitimación del sometimiento. Es decir, cuando hay una legitimidad, es decir, uno se sabe y elige por qué obedecer o qué obedecer. Y el poder como sometimiento. Poder como sometimiento que se da también, digamos, en esos constructos sociales, que se da como un sometimiento pasivo, ¿no? Ahora, en relación con el poder como coordinación, tenemos el poder como toma de conciencia de la autodeterminación y de la autoliberación. Es como esa libertad de poder determinar, resolver los conflictos a partir de relacionarse con los demás, ¿no? Y el poder como instrumento de ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales. También el poder como garantía del ejercicio de los derechos humanos. Y también el poder como liberación de la dominación. Todo eso equivale como a una clasificación del poder como relación de coordinación. Bien,
Ya haciendo este intento generalizado de clasificar el poder, no podemos pasar inadvertido que de todas maneras los poderes del Estado pueden en momentos históricos determinados entrar en una crisis de legitimidad. ¿En qué consiste esa crisis de legitimidad? ¿Y qué relación tiene con el poder del Estado? Si es el Estado el que es responsable de las crisis de legitimidad, o no solamente él, sino que existen unas crisis de carácter institucional que ponen en duda los procesos de legitimación. Cuando se habla de crisis de legitimidad, pueden existir causas muy variables y complejas, porque dependen de diversas fuentes. Son variables precisamente porque dependen de diversas fuentes. Y son complejas porque responden a asuntos determinados por una multiplicidad de aspectos. Si hay demasiados aspectos, entonces se hace difícil determinar esa crisis de legitimidad. Pueden señalarse entre otras causas. Por ejemplo, una concentración de facultades acumuladas en el Estado. El Estado excesivamente centralizado que ejerce un poder centralizado y entonces hay una concentración de facultades acumuladas en el Estado, entiéndase como aparato de poder o de todas maneras como forma de dominación, y entonces eso produce una crisis de legitimidad. La concentración del poder o desbordamiento de los fines del Estado se da paralelamente. Cuando el poder se concentra, entonces necesariamente se desbordan los fines del Estado, en la medida en que las contradicciones sociales, las organizaciones sociales y las contradicciones de la sociedad chocan con el incumplimiento de los fines del Estado debido a la concentración del poder. Las normas jurídicas ponen un límite que lo rebasa el poder del Estado. Dijimos que el poder del Estado tenía la cualidad, ¿sí?, de poner límites al poder. Y cuando se ponen esos límites y existen pretensiones de otros poderes circundantes, entonces en las capacidades de limitación del poder del Estado se entran en una contradicción y generalmente llegan a una desviación del poder. Proceso de personalización del poder. El proceso de personalización del poder es que la autoridad, es decir, la autoridad no es más que la personalización del poder. Entonces ese proceso de personalización es en una sola persona, o incluso pensándolo metafóricamente en un solo grupo o en un solo movimiento, hay una concentración del poder y entonces se personaliza en él. Esta personalización del poder, por ejemplo, se expresa en que son los poderes económicos los que rigen, digamos, los destinos del Estado en un momento dado. No solamente el poder político, sino los poderes económicos. Entonces los gremios, las agremiaciones, las asociaciones industriales, las asociaciones agrarias, personalizan y ejercen el poder del Estado en un porcentaje elevado, entonces en ese sentido se personaliza. En Colombia en la historia política de Colombia existe un proceso de personalización del poder casi permanente, de tal manera que los grupos económicos que se debían dedicar, digamos, a su capitalización y a su crecimiento,
a la producción del Producto Interno Bruto, a todas estas cosas, entonces pasan a personalizarse a través del ejercicio del poder. Incluso se dan casos en que tenemos presidentes de la ANDI o presidentes de los grupos financieros del Banco de la República y todo en el ejercicio del poder con cargos en la estructura del Estado que son determinantes en la toma de decisiones, ¿no? Entonces es el proceso de personalización del poder. Hay una dispersión también, cuando ese poder se personaliza hay una dispersión de la responsabilidad, porque no se sabe quién responde por qué, porque los que están allí tienen intereses personalizados en los destinos de las políticas del Estado y entonces no se sabe a quién exigirle una responsabilidad sobre el cumplimiento, sobre todo cuando se trata del Estado social y democrático de derecho que asume la solución de las necesidades básicas de la población y eso. Entonces nosotros no podemos, no habrá a quién exigirle una responsabilidad si hay grupos económicos que están metidos en la organización del poder, cosa que no sucede en otros países. Generalmente los industriales en Estados Unidos no aspiran al poder porque saben que el poder lo ejercen a través de terceras personas, ¿no? Pero ellos mismos no, por eso se llama personalización. Entonces hay una dispersión de la responsabilidad, un estado de cosas de no saber quién responde por los daños causados a los individuos y a los colectivos, a las organizaciones de la sociedad civil que salen lesionadas en un momento dado con unas determinaciones personales de los grupos económicos, ¿no? En este estado de cosas, el poder corrompe y por lo tanto abre la posibilidad de invocación de un poder absoluto. En este estado de cosas en que el Estado se toma por asalto a través de los distintos gremios económicos y de todo el menaje de, de estrategias de solución de las necesidades básicas de la producción y de eso, entonces se abre la posibilidad de invocar un poder absoluto. Entonces, como el poder está disperso, entonces la propuesta de un poder absoluto pega mucho en este sentido en la población de respaldarlo para evitar esa dispersión, ¿no? Y generalmente este poder absoluto que nace de esa condición es un poder despótico y autoritario, es arbitrario. Esta situación tiene que ver mucho con el centro democrático, es que precisamente este movimiento y el uribismo es justamente una pretensión de poder absoluto ante la incapacidad del Estado o del poder del Estado de solucionar esas necesidades básicas y ese cumplimiento que debe tener con la población el Estado social y democrático de derecho. Entonces se abre la posibilidad de ese poder absoluto y cunde por toda la sociedad y entonces se hace real. En la crisis de legitimidad el poder requiere de un control del poder como garantía del fundamento de los derechos humanos, ¿no? Se agudiza, mejor dicho, la necesidad de que haya un control de la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, a esa crisis de legitimidad, en el caso colombiano, por ejemplo, se le puede atribuir a varias cosas, ¿no? Algunos investigadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional de Colombia, del IEPRI, apuntan a que hay un análisis histórico que tiene un peso fundamental en la pérdida de la legitimidad, ¿no? Y se le atribuye generalmente a varias cosas, ¿no? Como por la naturaleza misma histórica del proceso evolutivo del Estado colombiano. Tenemos una naturaleza que no es un Estado fuerte, es un Estado débil y que ha seguido un decurso. Tenemos un frente nacional, tenemos una guerra liberal conservadora, tenemos
una multiplicación de paraestados, tenemos todo eso. Entonces hay una naturaleza misma histórica, evolutiva del Estado colombiano que la lleva precisamente a esa crisis de legitimidad, ¿no? Que la crisis de legitimidad tiene que ver precisamente con un Estado, eh, eh, con la ausencia de un Estado fuerte, ¿no? El único que planteó alguna vez un Estado fuerte en sus contenidos fue Alfonso López Miquel, sin que precisamente el gobierno de él se llamó su gobierno de Estado fuerte, porque pretendía volver a retomar el Estado disperso del Frente Nacional y cumplir como las condiciones beberianas de la reserva para sí, de la coacción y de la fuerza, esto y fortificar el Estado institucionalmente de tal manera que fuera él quien podía determinar acerca de la racionalidad económica, ¿no? La crisis también se une otro elemento que es la crisis de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos han entrado en un proceso de crisis institucional, de desdoctrinarización y que no son capaces de unificar, digamos, las necesidades de unos movimientos y de unas masas, de unos sectores sociales, ¿sí? No han sido capaces de unificarlos para colocarse como hegemónicos y entonces ha producido una reproducción de movimientos que aspiran al poder y que no son partidos políticos fundamentados, sino que son partidos coyunturales que incluso pueden desaparecer en cada elección presidencial, ¿no? Y por tanto los partidos tradicionales, entonces, ante la pérdida de esto, entonces tampoco alcanzan estos partidos tradicionales a hacer lo suyo y a portarse como tal, y entonces van perdiendo credibilidad dentro del contexto de las necesidades de la población, ¿no? También a la incapacidad del Estado social y democrático de derecho de cumplir con las exigencias propias de la población en ese contexto. Se supone que de letra nosotros somos un Estado unitario, como reza la Constitución en sus primeros artículos, que somos además un Estado social y democrático de derecho, que hemos pasado de la democracia representativa a la democracia participativa mediante la creación de unos mecanismos de participación social y política, que todo está escrito y que hace de la Constitución que sea una Constitución absolutamente programática, es decir, una Constitución muy buena, una Constitución para ángeles, como decía Víctor Hugo, eh, que se convierte en un programa político que defender. Y entonces cada artículo de la Constitución se convierte en una aspiración que conseguir, porque no está conseguida. Es decir, como que se regla el futuro, ¿no? Se regla lo que hay que conseguir, se regla la aspiración, no se regla lo real, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado social y democrático de derecho no es un hecho, sino que es incapaz de cumplir con ese fin del Estado, que es el de solucionar esas necesidades básicas, ¿no? Bueno, es un Estado débil, eso de que la naturaleza histórica y evolutiva del Estado colombiano se perfila en que es un Estado débil con una sociedad fragmentada, con un carácter excluyente del régimen político, porque nuestro Estado tiene esa característica. Se ha desarrollado con la concentración del poder, tanto político como económico, en las diferentes etapas del desarrollo económico de la sociedad, y entonces ha creado exclusión de todo orden. Ha dejado por fuera de los beneficios a la mayor parte de la población, y esa es una característica del Estado, que es excluyente en el régimen político. El decurso económico, decíamos entonces que había una economía nacional que históricamente hizo el tránsito de un modelo económico que ponía el énfasis en el desarrollo de un mercado interno y la sustitución de importaciones. Ese modelo económico se cambió precisamente por un modelo de apertura e internacionalización de la economía.
Además por las condiciones de la globalización y todo eso, ¿no? Este modelo económico de crear mercado interno, eh, de sustituir las importaciones y todo eso se torna en un modelo atrasado, porque la globalización exige un modelo de apertura internacional de la economía de tal manera que nos alineemos nosotros a las decisiones económicas internacionales, al sistema de bloques, ¿sí? Al sistema de organizaciones regionales, de organizaciones político-económicas, de apertura de fronteras, de todo esto, entonces hace que, digamos, se haga ese cambio, y ese cambio es sumamente reciente, ¿no? Entonces se pasa de esa antigua forma tradicional de inicio de procesos de industrialización a un modelo de apertura internacional de la economía, que es lo que se trata de decir que entonces viene el problema eh, de la economía conglomerada en América Latina. Insertar la economía en la economía mundial. Incrementar la eficiencia con la reducción del Estado y su función reguladora del proceso económico. El Estado que eh, tenía una función reguladora del proceso económico. Hay que recordar que precisamente el Estado social de derecho consiste en que surge el Estado por encima de las clases, que es capaz de hacer una regulación económica. Es el Estado interventor, el Estado regulador, que trata de crear un equilibrio en las relaciones económicas para poder favorecer a la población en general, la población desposeída. Entonces se incrementa a partir de eso una eficiencia del Estado, pues reduciéndolo para evitar menos gastos, haciéndolo más óptimo, ¿sí? Y la función y disminuir esa función reguladora del proceso económico, porque ese proceso económico se le va a generar los procesos de privatización, porque esos procesos de privatización, según lo exige la economía mundial, son, son procesos que van a intervenir en un amplio crecimiento del Producto Interno Bruto y de eso, ¿no? De otro lado, hay una crisis de legitimidad y de liderazgo. Una crisis de legitimidad y de liderazgo que pasan por eh, la multiplicación exponencial de altos niveles de violencia. Fue que todos los que sufrimos desde los años 80, altos niveles de violencia, falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Ya no se cree en el proceso institucional, ¿no? Además debido por la clientelización de los partidos políticos, ¿no? Ausencia de una clase dirigente que tenga un proyecto de sociedad claro y incluyente. Lo que tenemos es una clase dirigente que está metida en una serie de pugnas personales, de pugnas meritocráticas y de intereses económicos, ¿sí? Que se meten en este tipo de pugnas, pero no hay un proyecto de sociedad que sea claro y incluyente, es decir, que interprete esa constitución del 91 en lo social, sino que por el contrario, incluso la constitución del 91 nuestra es una constitución neoliberal, ¿no? En ese sentido es que se da también el cambio a ese neoliberalismo masivo, ¿no? Que se estaba dando en muchos países del mundo y que nos llega de manera tardía, porque aquí todo nos llega tarde, ¿no? Eh, y que tiene unas causas que son, entre otras, la amalgama de premodernidad y modernidad en el Frente Nacional. Es decir, nosotros como que después de después del 36 que se hacen las reformas básicas y el proceso de industrialización, entonces hay una oleada de dejar esa premodernidad anterior y pasar a una modernidad, pero que en medio de las dos concepciones de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador,
nunca logran consolidarse y materializarse, ¿no? Entonces hay una unión, una amalgama, eh, eh, en ese frente nacional que impide, digamos, el desarrollo de un proyecto, un proyecto de clase dirigente claro e incluyente, ¿no? O sea, de otro lado, la debilidad del Estado. La debilidad del Estado, sí, ya históricamente hemos dicho que es un Estado muy débil, es decir, no puede generar eh, procesos que fortifiquen el poder del Estado, y tenemos todas las experiencias posibles, desde la guerra de los 1000 días hasta la guerra liberal conservadora y la prolificación de estados internos que se dan con la oleada de violencia, ¿no? Fragmentación de las élites dirigentes del país. Hay una fragmentación de esas élites dirigentes. Entonces esas élites dirigentes se refugian como en los grupos económicos existentes, ¿sí? Esas élites dirigentes son el sector financiero, que por un lado pide unas cosas, el sector de la agricultura, que pide otras, eh, el sector industrial, que en este momento incluso tenemos un desarrollo industrial bajísimo, un desarrollo que aporta solo el 7% al valor del PIB, del Producto Interno Bruto. eh, las áreas de servicios, que es lo llamativo del capitalismo postmoderno. Entonces entran a imperar más que los otros sectores sociales. Entonces hay una fragmentación de esas élites dirigentes del país, que están siempre alerta de que la expresión política que realicen estos sectores vaya a ser en favorecimiento de cada uno de sus sectores específicamente. Hablando entonces de todas estas formas de poder que hemos descrito, hemos hecho hincapié en que existe realmente un poder del Estado, ¿sí?, que está como unido un poco a la utilización de la fuerza y a la relación de conflicto, y un poder social, ¿sí?, en relaciones de coordinación, que es en el cual debemos ubicarnos. Entonces podemos definir como los derechos humanos eh, em, deben ser fundamentalmente una estrategia de reivindicación del poder social. Es decir, es el otro poder, los poderes, eh, el poder del Estado, el poder político, el poder ideológico, el poder religioso, eh, todas estas formas de poder eh, se lo dejamos, digamos, a otro tipo de análisis, y sobreentendemos que los derechos humanos deben estar colocados en la reivindicación precisamente del poder social. Es el poder social el que va a surgir en el contexto de la defensa, protección, no vulnerabilidad de los derechos humanos. La lucha por la preservación de los derechos humanos tiene una constante histórica: la reivindicación por parte de sujetos, grupos y clases sociales dominadas, marginadas, los marginados, las minorías, del ejercicio de su poder social. Entonces, los derechos humanos siempre tenderán, en principio, al cumplimiento de la reivindicación de ese ejercicio, de ese poder social. La dimensión política del poder tiende a considerar el poder del Estado como la única existencia del poder y, y reducirlo a él. Es decir, como quien dice, todos casi que cuando nos preguntan a nosotros cuál es el poder político, entonces inmediatamente lo asociamos con el poder del Estado, cuando en realidad nos podemos reducir al poder del Estado el poder político, porque estamos hablando precisamente del poder social, que también en su contextura es un poder político. Y a él es que se apela en la fundamentación de los principios de los derechos humanos, ¿no? Pero además del poder del Estado está el poder social, que es una forma de poder político, ¿no? Es así como la lucha por el poder político del Estado por sí sola no garantiza la defensa de los derechos humanos. Es decir, la lucha por el poder político
para ejercer el poder del Estado, en el caso de los partidos políticos que tienen que cumplir este proceso, no garantiza la defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos tenido que hacerlo para buscar ese sistema de garantías más en la Constitución del 91 que en otro lado, ¿no? Dado que el poder económico es un factor determinante en las decisiones políticas y que los centros de decisión del poder están estrechamente vinculados a los centros del poder económico, financieras, las transnacionales, ¿sí? La perspectiva tradicional de defensa y garantía de los derechos humanos se torna insuficiente, porque la pugna de estos intereses no permite pensar en los procesos humanizantes, sino ellos están concentrados en el aumento de su tasa de ganancia y en favorecer todas las categorías y todos los elementos que lleve a un crecimiento de la sociedad de consumo masivo, del capitalismo actual, y entonces la defensa de los derechos humanos en ese terreno se torna insuficiente, entonces hay que buscarla en otro lado. Es necesario plantear en este sentido entonces estrategias distintas que vayan encaminadas a fundamentar la lucha por la preservación, garantía y cumplimiento de los derechos humanos en el contexto del poder social. Entonces tenemos que buscarlo es en la socialidad, en el constructo social, en lo societal, como decía algún investigador de la Universidad Nacional, dándole a este término de lo societal no solo la sociedad en sí misma, sino la sociedad en su contexto también de relación con el poder, ¿no? Es decir, que sustituyan el poder de dominación por estructuras de poder de coordinación. El poder de dominación que está relacionado con el poder político, económico, religioso, de los medios de comunicación y todo eso, que es un poder del conflicto, que es un poder de dominación, debemos sustituirlos por el poder de coordinación. Porque es allí, en ese terreno, en donde podemos nosotros comenzar a reivindicar una defensa absoluta de los derechos humanos. O no absoluta, ¿no? Sino una defensa por lo menos relativa, ¿no? Ante la crisis generalizada de los partidos políticos, que ya no cumplen una función de abanderamiento de las verdaderas reivindicaciones sociales, ha surgido últimamente un desarrollo exponencial de las organizaciones sociales. Entonces se han multiplicado, como los partidos políticos no tienen la capacidad de agrupar, ¿sí?, y de representar intereses de población, entonces han surgido organizaciones de tipo social, entre esos de la sociedad civil, ¿no?, que son las ONGs, los movimientos, los grupos, las organizaciones que han sustituido a los partidos, y que estos en medio de su crisis han tenido que soportarse allí en su pérdida de legitimidad, porque los partidos, ante la crisis de legitimidad y ante el surgimiento de organizaciones sociales determinantes, ¿sí?, entonces los partidos tienen que lanzar la mirada a ese tipo de organizaciones para poder buscar sus procesos legitimadores que los lleven a la hegemonía por la lucha por el poder. Lo mismo las instituciones estatales. Ya es hora de fundamentar una estrategia de garantía de los derechos humanos de este poder social naciente también en medio de las instituciones estatales. Es decir, todo lo que se ha creado en instituciones tanto de carácter político como fórmulas incluso importadas de los modelos franceses y ingleses y de los Estados Unidos. Entonces se debe buscar precisamente que se tenga allí los grupos sociales una forma de poder reivindicar estos derechos. Como quien dice, el poder supremo del Estado está siendo puesto en duda por las organizaciones de la sociedad civil. Hay nuevas formas de participación en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Han aparecido nuevas formas de participación.
Entonces, es visible, por ejemplo, de que hoy en día se expresen los grupos LGTB, las etnias, las negritudes, todo este tipo de movimientos sociales, entonces están surgiendo y sobre ellos se dirigen las miradas de la crisis, ¿no? La crisis tanto estatal, tanto institucional, como la crisis de los partidos dirigen sus miradas a estos movimientos, ¿no? En este contexto es que han aparecido nuevas formas de participación en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, en ese contexto social. La visión tradicional estatalista debe ser eliminada para asumir el nuevo estado de cosas. Esta visión tradicional estatalista está reflejada también en la historia del Estado colombiano. Es el Estado quien ha asumido, digamos, ciertas y frecuentes reivindicaciones sociales. Por decir algo, el derecho de sindicalización en Colombia no fue un derecho luchado a puño duro, con manifestaciones, con muertos si se quiere, con toda esta cosa, sino que se trajo como un regalo de un liberalismo social en el periodo de Alfonso López Pumarejo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo es el Estado que se ha encargado de incluso de forzar en cierta medida la economía para el desarrollo, ¿no? Entonces el Estado siempre ha estado allí presente y el Estado también ha estado presente en los procesos de modernización administrativa estatales, en la importación de modelos, por ejemplo, ¿sí? El modelo de gabinete, el modelo institucional de controles interactivos entre los poderes entre los organismos de control, ¿no? Y todo esto. Todo este tipo de instituciones es el Estado quien se ha encargado de ponerlo y entonces esas expresiones estatales, esos reconocimientos estatales a veces no coinciden con el desarrollo de las fuerzas productivas, entonces por eso se nos hace extraño. Incluso una constitución como la del 91 aún no logra ensamblarse, es debido a esa, digamos, a ese operativo del Estado en querer modernizar un poco como a la fuerza lo contenido en una economía que hasta ahora está tratando de surgir eh, para equipararse a las condiciones económicas internacionales, ¿no? Los derechos, entonces esta nueva tradición estatalista hay que superarla, ¿no? Hay que ajustarse al nuevo estado de cosas, ¿no? A ese estado en que lo social está siendo lo determinante. Los derechos emergen así como una concreción efectiva del poder social. Los derechos humanos, ¿no? Emergen como esa concreción efectiva del poder social, como esa presión que existe fundamental de abajo hacia arriba para reivindicarse y poder ser reconocidos, ¿no? Que obligue a la forma tradicional a intervenir en la decisión. Eso abre también los mecanismos de decisión. Sencillamente los mecanismos ante esa presión social, entonces se abren los mecanismos de decisión e incluso en ese contexto es que se entiende más, digamos, la estructura eh, de, de las medidas de participación social y política que trae la Constitución del 91. Hasta ahora las estamos asumiendo, la elección popular de alcaldes, que de pronto fue una decisión buena en términos del desarrollo administrativo del Estado. Entonces todos estos hasta ahora se están tratando de salir de ese estatalismo, ¿no? Aunque solamente en el contexto de un Estado de Derecho son posibles las conquistas superiores de la dignidad humana, ¿no? Es decir, por lo que a veces se cree que es necesario, existe una concepción en la defensa, protección de los derechos humanos y es que estamos ante un Estado garantista. Entonces el Estado garantista la única forma que tiene es a través de las estructuras normativas y jurídicas. Es la única forma que tiene como de defensa y protección de los derechos humanos. Sin embargo,
Entonces, eh, sin embargo, entonces, ese, solo en ese estado de derecho puede, digamos, retroalimentar esa condición y que por lo tanto no se le desconoce, evidentemente, ese estado de derecho. Es también cierto que la crisis de legitimidad del poder del Estado debe ser reemplazada por la incidencia del poder social, de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias. Entonces estamos ante una nueva apertura, digámoslo así, de colocar el discurso de los derechos humanos dentro de esas condiciones de ascenso social que nos permitan no solo buscar las formas específicas de garantía de los derechos humanos, sino además de coadyuvar, digamos, a una nueva situación, a un nuevo estado de cosas en donde se amplíe la participación social y política y sobre todo que se tengan todas las garantías para poder participar en la decisión de los entornos. Entonces estos grupos sociales tienen que ser tenidos en cuenta para borrar el estatalismo y poder empezar a construir de abajo hacia arriba una concepción en torno a, ya no al discurso de los derechos humanos, sino en torno a la defensa propia de los derechos reales que tienen toda la población en su conjunto. Yo creo que aquí dejamos esa parte y más adelante nos vamos a ver en otra clasecita que ya es un problema filosófico un poquito sobre el sujeto y el objeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Para efectos de poder mantener con ustedes una relación más directa, mm, pueden utilizar que, mi correo que es Darío Vargas Díaz, minúsculas todo unido, ¿sí? Darío Vargas Díaz arroba gmail.com. Entonces ahí recibo sugerencias y estoy dispuesto a dar explicaciones por correo, ya que no he utilizado el sistema de colgar lecturas grandes para que ustedes hagan, sino referirme exclusivamente ante la clase expuesta de manera virtual. Entonces, en ese correo espero sus apropiaciones. Muchas gracias.